Ven y úngenos, Señor, en esta mañana. Predispone nuestro corazón, nuestros oídos, todos nuestros sentidos. Los ponemos en tus manos, Señor, para que estas palabras que vamos a escuchar sea como la primera vez, que penetren en nuestro corazón y que podamos hacerlo pan de cada día, que podamos llevarlo a nuestra vida diaria, a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestro trabajo, a todos aquellos hermanos y prójimos que tenemos, aquellos que más nos cuestan, Señor. Queremos ser mejores hijos, Señor. Queremos ser como tú quieres que seamos. Queremos ser tu semejante, Señor. Solo por medio de ti podemos hacerlo. Pedimos que derrames tu espíritu, Señor. Llénanos, úngenos. Derrama tu amor, tu presencia, tu paz y tu Espíritu Santo, Señor. Invocamos a tu Espíritu Santo en este día. Te decimos: ven Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Purifícanos y lávanos, renuévanos, restáuranos, Señor, con tu poder. Purifícanos y lávanos, renuévanos, restáuranos, Señor. Te queremos conocer, Señor, te queremos conocer. Bueno, pues vamos a pasar ya a lo que es comentar la palabra, un poco en la línea de lo que estamos haciendo, que es un discipulado. Entonces el discipulado, y a raíz de lo que el otro día nos comentó el padre Rodolfo de la encíclica, que claro, una vez que la empiezas a leer, pues vas descubriendo, es decir, un discipulado, ¿para qué es? Pues para experimentar un proceso de sanación, de liberación, de restauración, pero también para proclamar a los demás esa buena nueva y eso que Dios está haciendo en nosotros, porque en eso consiste el discipulado. Y viendo un poco la encíclica y viendo cómo la plantea y viendo que hace un diagnóstico de cómo estamos hoy en el mundo actual y todas las lacras que en este mundo globalizado se están produciendo, y que nos afectan como personas, es decir, porque nosotros estamos inmersos en esta cultura y obviamente todas esas lacras, todas esas heridas, todos esos descartes que nos dice, esa individualidad, esa pasividad a veces, esa indiferencia, esa comodidad, la tenemos metida en nuestra sangre y es cierto que en nuestro proceso de discipulado son aspectos que el Señor tiene que sanar. Pero no solo sanándonos a nosotros, que es necesario, sino para que también nosotros, al proclamar la buena nueva de Cristo, también lo enfoquemos de esa manera, es decir, que Dios ha venido a dar sentido a tu vida, que Dios es un Dios comunidad y no individualidad, que Dios quiere sanarte de esas pasividades, de esas indiferencias, de ese afán por consumir, es decir, que todo va en la línea, porque nos hace una radiografía de lo que estamos viviendo y nos puede afectar a nosotros como cristianos y de las heridas que se van produciendo en las personas que no conocen a Dios, que no saben ni por qué ni para qué viven. Entonces, bueno, entra dentro del discipulado y la verdad es que nos vino muy al tema. Entonces, dado que ya teníamos esa tarea de leer el segundo capítulo por el buen samaritano, pues qué mejor que profundizar un poco en la línea de esta palabra, ¿vale? Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tener pues ahora 30 minutos de una exposición y luego ya pasamos a compartir todos. Así en general, no es necesario que hagamos salas ni nada porque no somos muchos y yo creo que podemos estar en una misma sala compartiendo. ¿Qué es lo que no te ha dicho a ti? Es decir, ya sabéis que la lección divina trata un poco de, primero, contextualizar el texto. Es bueno saber cuándo y quién lo escribió, a quién va dirigido. Es bueno conocer ciertos detalles para poderlos luego enmarcar el mensaje en ese contexto. Luego ya analizamos un poco el texto y luego lo principal, es decir, ¿qué me ha dicho a mí ese texto hoy en mi vida, tal como estoy, en mi situación? ¿Qué es lo que el Señor o el Espíritu me ha dicho que quiere hacer en mí? Entonces,
Es un poco la dinámica de la lección divina. Y en la palabra pues está toda nuestra vida, y la palabra que es luz nos va orientando, y la palabra que es presencia del Espíritu también nos va sanando y nos va haciendo en nosotros la obra de curar esas heridas, de darnos cuenta de aquello que nos puede condicionar y que debemos de ir superando con la fuerza del Espíritu. Esa es la diferencia. Es decir, que aquí, menos mal que tenemos al Espíritu que escribió la palabra para que nos guíe a la hora de comprenderla y de entenderla y de vivirla, y el Espíritu que nos da la fuerza, el poder para poderla vivir, porque si no sería otra vez como la ley antigua, pero no estamos en la ley antigua, sino en la ley nueva, que es una ley viva, que es la ley del Espíritu Santo. Vale, pues hoy vamos a proclamar la palabra del Evangelio. Cuando quieras, Javier. No te escuchamos, Javier. Abre el micro. Perdón. En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó, para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te la pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vale, pues un poco contextualizándolo, porque el autor es la parábola, en el único evangelio que aparece es en el evangelio de Lucas, y ya sabemos que Lucas es por excelencia el evangelio de la oración, es decir, hace mucho hincapié en la oración y pone a Jesús siempre orando en los momentos cruciales, y de la misericordia. Es decir, que Cristo ha venido a reflejarnos el verdadero rostro del Padre, aquel que borró el pecado. Con el pecado empezamos a tener miedo, empezamos a desvirtuar el rostro de Dios, el conocimiento de un Dios como Padre se nos borró completamente por hacer nuestra voluntad y no la suya, y lo que ha venido Jesús es a restaurarlo. Por eso él hace hincapié siempre en la misericordia. Como luego veremos, Dios no quiere sacrificios ni holocaustos, sino que un corazón misericordioso que atienda al que sufre, al necesitado, al que está a nuestro lado. Y esa va a ser un poco la dinámica de toda la historia de la salvación. Es cierto que el templo, los holocaustos, los sacrificios, los rituales y demás deberían transformar nuestro corazón y hacerlo más misericordioso. Pero lo que hacemos siempre los hombres es quedarnos en los medios y hacerlos como fines, en vez de ir al fin último de la ley, que es
la misericordia y la transformación de nuestro corazón para que nuestro corazón sea semejante al de nuestro Padre, que es a lo que estamos llamados desde la eternidad, a pensar como Dios, a ver las cosas como Dios, a amar como Dios nos ama. Entonces, esa dinámica hace mucho hincapié Lucas en mostrar a un Cristo que refleja el rostro de su Padre y que vive para hacer su voluntad. Lucas, que era médico de profesión, pues escribe sobre todo para los cristianos procedentes del paganismo, no como Mateo, que era judío y escribía para los judíos. Escribe detalles de la vida de Jesús, sobre todo de la vida oculta, que presumiblemente se los contó directamente la Virgen María, porque es también el único evangelista que los incluye. Acompañó a Pablo en todos sus viajes misioneros. Luego, no se trata de un escritor simplemente que lo hizo desde una casa encerrado y demás, sino que tiene una experiencia viva de lo que es la evangelización y acompañó a Pablo pues, en todas las dificultades, en todos los riesgos y en todos los retos que ello conlleva. De ahí que luego a la hora de exponer la doctrina de Cristo en función de las comunidades, de lo que veía, de las necesidades, lo haga, como él dice, de manera ordenada. Es de los evangelistas es el que es más historiador, es decir, es minucioso y presenta los hechos de manera ordenada. Lo que no sabemos si son cronológicos o no, pero desde luego él pretende, para las personas que se dirige, dar una exposición ordenada y también con una intencionalidad catequética de la vida de Jesús. Y luego de los evangelistas es el teólogo por excelencia porque quiere unir siempre la historia de la salvación con la historia de la humanidad. Y de hecho es de los que más datos y fechas dan, para ver que la vida de Cristo, la encarnación de Cristo no es alguna entelequia, sino que es un hecho histórico que aconteció en un momento de la historia, en un lugar determinado de la tierra. Es decir, que él quiere ver que la encarnación ha sido y es real, y que se compagina con la historia y que se produjo en la plenitud de los tiempos. Y luego también hay que tener muy en cuenta que Lucas establece un itinerario muy detallado, es decir, la vida de Jesús la hace primero la vida de la infancia con todo lo que aconteció y que ya sabemos que se lo refirió la Virgen María, y luego tres lugares muy concretos. Galilea, que es la misión primera, luego el camino que lleva de Galilea a Jerusalén, que es donde va a ser crucificado, pero ese es un camino donde de manera especial se vuelcan sus apóstoles, los forma, los va introduciendo en los misterios del reino, los va enviando. El pasaje que hoy hemos leído, por ejemplo, le precede lo que es el envío de los 72. Y entonces envía a los 72, les da poder para echar demonios, para sanar, para curar, para anunciar el reino, y luego a su vuelta es cuando él irrumpe en esa oración de gloria que dice que lleno del Espíritu Santo se clama al Padre diciendo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños y a los escondidos. Es decir, cómo él también ve que el reino se manifiesta precisamente en los sencillos que obedecen el mandato de Dios. Entonces, camino de Jerusalén y Jerusalén. El relato que hoy del buen samaritano está al principio del inicio de Jerusalén. Pasa de Galilea a Jerusalén y pasa también por Samaria, es decir, que es ahí en Samaria donde manda a los discípulos, a los apóstoles y discípulos delante de él a proclamar el reino, pero los samaritanos se niegan y lo rechazan. Y es ahí cuando Juan dice: ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo para que los consuma? Dice: no sabéis lo que decís. Él no ha venido a eliminar a los hombres ni a juzgarlos, sino a salvarlos. Pero empieza por Samaria, que es también muy, muy significativo con lo que hoy vamos a comentar. Veis que a San Lucas se le representa con el toro, que es la figura del toro, porque empieza su evangelio pues con lo de el padre de Juan el Bautista, que era sacerdote en el templo, que se dedicaba al culto y está más relacionado pues, con los sacrificios cultuales que se ofrecían en el templo. Por eso, generalmente a los evangelistas se les representa con la figura de cómo empiezan los evangelios. Y aquí Lucas pues, lo empieza como el sacerdote que da culto en el templo, que ofrece sacrificios, y como lo que se ofrecía antes eran los toros, las vacas, pues se le representa como tal. Vale, pues ya tenemos un poco el contexto de quién escribió el Evangelio y que sabemos que está en el tramo que va de Galilea, donde ya ha finalizado su etapa misionera Jesús y ya va a iniciar el camino a Jerusalén. Aquí tenéis el plano del itinerario, es decir, sale
de Galilea y pasa por la tierra de los samaritanos. Aquí, como nos dice en Lucas 9:52, no le reciben, le rechazan. Entonces él baja por lo que es la ruta del río Jordán hasta que llega a Jericó. Es en este camino donde va instruyendo a sus discípulos y donde Lucas va refiriendo distintas curaciones y distintos signos. La curación de los 10 leprosos o luego ya en Jericó la conversión de Zaqueo. Entonces, bueno, va de camino. Y Lucas hace referencia a que nuestro proceso de discípulos también es un caminar y salir de Galilea, de nuestro entorno, para luego ir a Jerusalén, donde vamos a experimentar la cruz. Ese es el signo de todo cristiano. Llámese la cruz en la purificación que todos tenemos en nuestra vida, a veces personas, a veces situaciones que a veces no entendemos, que no comprendemos, pero es ahí a través de ello donde el Señor nos va purificando y va haciendo de nuestro corazón de piedra un corazón de carne, un corazón misericordioso, y nos va pasando de un corazón que juzga, que se engríe. Todos pasamos un corazón muy fariseo, de los que todos, con el que todos nacemos, a un corazón misericordioso y un corazón que nos iguala a nuestros hermanos y que se compadece de los demás como Dios se compadece de nosotros. Vamos a ver ahora un poco los actores. Ya hemos visto el escenario, vamos a ver un poco los actores. En la parábola están representados el legista, que representa la ley, luego el sacerdote y el levita, que representan el culto. Y luego ya veremos un poco cómo se desarrolla la acción. Pero los escribas, el que dice que va ya con trampa, es que este ya le va buscando las vueltas a Jesús. Entonces, los escribas en sí eran especialistas en la ley. Es decir, conocían la ley de cabo a rabo, pero eso ya conocemos por la historia de Israel que muchos conocían la ley y, como dice Jesús, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Es decir, que muchas veces se quedaron en la ley que tenía que ser un medio para vivir en la voluntad de Dios, para que nuestro corazón fuera misericordioso, pues ellos se justificaban simplemente con la ley. Aunque luego, eso sí, al huérfano, a la viuda, lo sangraban, aunque luego hacían negocios en cualquier sitio, hasta en el templo, es decir, que, bueno, vivían, no digo que todos, es decir, que ahí habría pues sus más y sus menos, los que aprovechaban la ley y sus conocimientos para provecho propio y aquellos que sinceramente buscaban, como había en todos los sitios. Entonces son especialistas en la ley, en la Torá, en toda la interpretación que se ha hecho a lo largo de toda la historia. También son teólogos y profesores, es decir, que era una teocracia en la que vivían, entonces lo mismo impartían justicia, que enseñaban en las sinagogas o en el templo, o que interpretaban la ley, y por eso había varias escuelas y cada uno con una interpretación, unos más rigurosos, otros más abiertos. Pasa como ahora en la Iglesia, están los tradicionalistas, los del medio y los progresistas. Bueno, pues más o menos lo mismo. En un principio era un grupo laico, eran personas laicas, pero luego ya se fue asimilando o llenando de fariseos o saduceos, de gente ya más religiosa. Y los escribas o doctores de la ley son la aristocracia intelectual judía, es decir, que los maestros, los que se consideraban rabinos. Ya tenemos al legista. El legista, el maestro de la ley, que va con la intención, es decir, primero, luego veremos por qué se justificaba. Es decir, yo cumplo la ley, no quiero ir más allá de la ley y estoy satisfecho con ello. Y me justifico y creo que estoy en el buen camino, pero Jesús le baja del burro, es decir, le dice, ojo que no estás haciendo la ley que te tenía que llevar a vivir en la voluntad de Dios, no te está llevando a vivir en la voluntad de Dios. Luego hablamos de la ley. La ley está definida en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, y que los judíos la tienen como la Torá. Y ahí está claro. Mismo Jesús en la entrada le dice, ¿qué pone la ley? Pues amarás a Dios, tu Dios, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Y por qué hay que amar a Dios? Porque ese es el mandato de la ley. Porque Dios te amó primero. Y aquí ya viene Deuteronomio 10. Y con todo, solo de tus padres se prendó Yahvé y eligió a su descendencia después de ellos, a vosotros mismos de entre todos los pueblos. Hay otra cita que dice, y no os eligió porque fuerais el pueblo más numeroso o el más poderoso, sino porque Dios os amó desde el principio siendo un pueblo débil o alguien que no era pueblo ni siquiera desde el principio. Y eso lo podemos llevar a nuestra
a nuestra vida. Es decir, como si nosotros respondemos amando a Dios es porque Él nos amó primero. Y de eso se trata también esta parábola. Es cierto que la ley, amarás a Dios con todo tu corazón, es una respuesta del hombre. Una respuesta del hombre al amor de Dios, y los mandamientos son un camino de bendición. Es decir, si tú vives en mi voluntad, si tú vives conforme yo te he creado y para lo que te he creado, que esa es la ley, es decir, la ley son pautas, es el manual de funcionamiento que compramos cuando compramos un coche, un electrodoméstico, lo primero que nos repasamos el manual para usarlo de la manera debida y para no cascarlo antes de tiempo. Entonces, los mandamientos es ese camino que si lo practicas te lleva a vivir con mayúscula, y ahí siempre cuando el Antiguo Testamento habla de cumplir y de vivir los mandamientos, siempre hay una promesa: para que viváis, para que os multipliquéis, para que lleguéis a tomar posesión de la tierra de Yahvé. Eso traducido en nuestra, para que viváis, para que tengáis vida, y eso es a lo que ha venido Cristo, para que os multipliquéis, es decir, para que vuestra vida sea fructuosa, prolífica, para que no viváis para vosotros mismos, sino para los demás, para que améis, en definitiva, y para que lleguéis a tomar posesión de la tierra prometida. Es decir, vosotros y tú y yo estamos llamados a ser criaturas nuevas por el Espíritu. Por eso es una tierra que hay que conquistar, como la tierra de Canaán. Y para eso necesitamos la fuerza y la acción del Espíritu Santo, para ser esas criaturas nuevas que a imagen de Cristo, cumpliendo y viviendo, buscando la voluntad de Dios, amemos sin medida a todos los que nos rodean. Eso es lo que es la ley. Entonces, la ley está claro qué es lo que nos dice, la ley es una respuesta al amor de Dios, pero también durante toda la historia de la salvación, a través de los profetas, Dios no paró de corregir a todo su pueblo. ¿Creéis que se complace el Señor con sacrificios de miles de carneros o torrentes de aceite a millares? O sea, ¿creéis que me bastan o me satisfacen los holocaustos? Se sacrificaban a veces cientos y miles de animales. No, hombre, no. Yo lo que quiero es que busquéis y practiquéis la justicia, que améis la caridad, que busquéis y ayudéis al pobre, al desvalido, que tengáis misericordia, es decir, que tengáis un corazón como el mío. Para eso es la ley, para eso es el templo, para eso es la presencia de Dios en medio de nosotros, que se concretaba en tiempos de Israel, en una tierra prometida y en un templo donde se hacía presente la presencia de Dios. Entonces, esto también lo podemos traducir a nuestra vida. Muchas veces en nuestra vida tenemos tantas cosas que nos ha dado el Señor: la oración, los sacramentos, la propia ley, los mandamientos, es decir, pero todo eso tiene que llevar a una transformación del corazón. Es cierto que cuando somos, entre comillas, buenos fariseos, pues no, si yo cumplo la ley, si yo voy a misa, si yo comulgo todos los días, si yo me confieso una vez, pero es cierto, y eso es necesario, imprescindible, yo rezo el rosario todos los días, claro que sí, pero tenemos que buscar que todo ello, con la fuerza del Espíritu Santo, redunde en una transformación, en un cambio de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, que nos lleva a amar lo que somos, a amar lo que vivimos cada día y amar a los que nos hacen la cusqui cada día, aquellos que nos cuesta aceptar en nuestro trabajo, en nuestra familia, es decir, aquello que humanamente es imposible, Dios a través de todos estos medios actúa en nosotros y nos transforma. Esa es nuestra ley. A través de Oseas también echaba rapapolvos a su pueblo, porque yo quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Es que estaban mal los sacrificios? No, siempre que los encauces a esto, a vivir en esa voluntad de Dios y a buscar a lo que Dios lo agrada. Si recordáis en el Salmo 51, en el Miserere, que rezamos todos los viernes en laudes, pues se nos dice: los sacrificios no te satisfacen. Mirad, esto no sé si lo escribió David o en tiempos ya del exilio, pero no tenemos un templo. Al principio creo que lo escribió David, pero luego lo complementaron con israelitas que estaban en el exilio, que no tenían ni tierra ni templo donde ofrecer sacrificios. Y es precioso cuando dice: los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Ahí es donde nos quiere llevar el Señor a través de la ley. Luego,
¿Quién consideraba un israelita el prójimo? Pues lo que nos dice en Levítico, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Es decir, siempre cuando se habla en el Antiguo Testamento de mi prójimo, generalmente se habla al connacional o aquel que ha asumido mi religión o que tiene interés en integrarse en mi cultura, en mi religión. Entonces, ese es mi prójimo y hasta ahí puedo llegar. Pero ya sabemos en tiempos de Jesús qué pasaba con los enfermos, los que tenían defectos físicos, las mujeres que no eran consideradas en igual dignidad que los hombres, los niños. Es decir, había aspectos y grupos de la sociedad que eran excluidos totalmente de Dios. Entonces, a eso es a lo que vino a restaurar Jesús. ¿Quién es mi prójimo? El connacional. Bien, pero es más que el connacional. Es aquel, el forastero, el extranjero, aunque no piense como yo, aunque no me acepte tal como soy, ese es mi prójimo. Pero para un judío ortodoxo, pues el prójimo es el que está a mi lado y el que es de mi tierra y de mi pueblo. Los demás pues son paganos, los demás son infieles, los demás son impuros, incluso había leyes que te impedían relacionarte con ellos y los fariseos, en parte, por eso son fariseos, porque son los elegidos, los separados, no querían ni se relacionaban con alguien que no fuera de ellos por considerarlos impuros. Entonces, que como buen legista o maestro de la ley seguramente también era fariseo, pues tenía esa visión del prójimo. Por eso se sentía satisfecho. Es decir, yo amo a mi prójimo, yo amo a los de mi cámara, yo amo a los que piensan como yo, pero para justificarse. Es decir, por eso le iba a entrar probándole, es decir, si yo hago lo que la ley dice, ¿tú qué me vas a decir? Así un poco buscándole las vueltas a Jesús. Luego ya hemos dicho que el maestro de la ley representa la ley, pero luego estaba todo el culto relacionado con el templo, es decir, ahí estaban los sacerdotes, ya sabéis que los sacerdotes pertenecían o solo podían ser descendientes de Aarón, luego los demás quedaban excluidos. Un descendiente de Aarón, pues a los 20 años lo llevaban al templo, le hacían, tenía que demostrar tenía que enseñar su pedigrí, tenía que demostrar que realmente era descendiente de la tribu de Aarón y que además no tenía ningún defecto físico para poder ingresar en el sacerdocio y luego mediante un baño ritual y purificador ya formaba parte del grupo escogido de los sacerdotes para ofrecer sacrificios, para el servicio del templo. Luego estaban los levitas que pertenecían a la tribu de Leví, que era un poco un clero, un bajo clero, es decir, que podemos asimilarlos ahora pues, a los acólitos, a los diáconos o a los monaguillos o a los que estamos por la parroquia un poco pues, pendientes de las cosas del servicio, de demás. También muy relacionado con el culto. Luego los dos, sacerdotes y levitas, tenían relación con el templo, con el culto a Dios. Aquí se nos dice que había 24 grupos para cubrir todos los turnos semanales del templo y que cada turno del templo podían atenderlo igual 300 sacerdotes y ayudados por 400 levitas. Estamos hablando de que el templo era el centro neurálgico del judaísmo y ahí tenían y peregrinaban todos y ahí ofrecían sacrificios de comunión para estar en comunión con Dios, sacrificios de expiación para el perdón de los pecados, holocaustos en señal de perdón también en restauración de los pecados. Es decir, que ahí tendría que oler a carne quemada Jerusalén, yo creo que todo el día y toda la noche. Y luego también tenemos que tener en cuenta qué significaba la impureza. Es decir, en Números y luego también en el Levítico te habla de cuáles son las causas de impureza. Es decir, todo lo que te impide luego llevar a hacer culto en el templo o relacionarte con los demás. Y entre ellas, una causa de impureza era el tocar un cadáver humano o a alguien que estaba abandonado o que tenía sangre, es decir, pues también ahí se metían pues, las mujeres que estaban en época de menstruación o los hombres cuando tenían eyaculaciones, es decir, todo eso estaba y era causa de impureza, pero sobre todo cadáveres, tocar personas muertas, tocar huesos, es decir, todo eso era motivo de impureza y eso te invalidaba, tenías que hacer como una pequeña cuarentena, tal como estamos haciendo ahora, como te detectaran ese virus de la impureza,
te tenías que meter en cuarentena y durante 7 días no relacionarte con nada, además de hacer una serie de ritos que te volvieran otra vez a la pureza ritual. Vale. Y luego otra parte, otro de los actores que hay aquí, vamos viendo un poco actores y el contexto donde se desarrolla toda esta acción, son los samaritanos. Ya sabéis que con David el reino de Israel alcanzó su máxima gloria. David fue quien unió todas las tribus, quien conquistó todas las partes de la tierra prometida que estaban todavía sin conquistar, porque la conquista no se produjo de la noche a la mañana con la entrada en Canaán, sino que llevó siglos. Entonces David ya unificó las tribus, conquistó toda la tierra. Es cuando se instauraron en Israel los reyes, y que con Salomón ya se construyó el templo en Jerusalén y fue el máximo esplendor de todo el reino de Israel. Pero ¿qué pasó? Que cuando cuando Salomón falleció, pues su sucesor, su hijo Jeroboam, quiso mantener, incluso incrementar los impuestos para mantener todo ese fasto. Cuando hay realeza, pues tienes ejércitos, tienes en tu palacio pues gente, artistas, es decir, todo ello necesitaba impuestos. Y no se le ocurrió otra cosa, atendiendo a los jóvenes y desoyendo a los ancianos, que incrementar los impuestos para poder mantener el tren de vida de su padre Salomón. Y eso consiguió pues, que 10 de las 12 tribus se rebelaran y el reino de Israel se fraccionara en dos. Tenemos la parte de Judá, que es la zona sur que veis ahí, donde se quedaron las tribus de Judá y de Benjamín. Y luego las otras 10 tribus, las del norte, se separaron, que es lo que se conformó como el Estado de Israel o Reino del Norte. Entonces, a partir de ahí, el Israel 1 se dividió en dos. El Israel del norte y Judá, que quedó en el sur. Y Jerusalén en el territorio de Judá. ¿Cuál fue la primera consecuencia? Pues que los del norte dijeron, para evitar que la gente peregrine a Jerusalén, al templo, y para evitar que se unan a lo que es el reino del sur, vamos a establecer nuestros santuarios. Entonces se establecieron santuarios en Silo, que fue antiguo también, donde estuvo la tienda, el arca. Se estuvieron también en Dan, ahí los tenéis, Dan al norte del todo, para que la gente no tuviera que desplazarse, Silo al sur, ya casi lindando, y se estableció como lugar de culto y de sacrificios el monte Garizim, que es donde veis ahí Siquem. Se construyeron ídolos, es decir, que ya empezaron a tener yo te lo comento porque me da coraje por mí, porque su propia religión. Empezaron a tener su propia religión y empezaron a ser, entre comillas, idólatras. Es decir, que ya los del Reino del Sur tenían a los samaritanos y al Reino del Norte en general como verdaderos idólatras. Luego, en la historia de la Tierra Prometida hubo 2 exilios, es decir, el Reino del Norte sufrió una conquista de Asiria. Los asirios eran sangrientos, entonces no solo hicieron estragos entre la población del norte, sino que, según sus costumbres, vaciaban de población el territorio y lo repoblaban con gente traída de otras culturas, de otros pueblos. De tal manera que toda la zona norte era una mezcolanza de razas que traían sus ídolos, que traían sus costumbres y que en el fondo pues, incurrían en una idolatría total. Por eso los del Reino del Sur los consideraban como idólatras totales. Entonces, ya ahí tenemos la connotación de lo que es un samaritano, que luego veremos cómo se los petaron a Jesús como insulto. Estás endemoniado, eres un samaritano, eres un idólatra por considerarte hijo de Dios y por considerarte que tú ves al Padre y que el Padre está en ti. Por considerarte como Dios mismo. Eso lo llamaron, eres un samaritano y eres un idólatra, porque no entras dentro de los parámetros del pueblo judío y de la religión judía. Entonces vemos cómo ellos se fabricaron sus ídolos y cayeron en la misma idolatría que el pueblo de Israel en el desierto, y cómo la conquista por Asiria metió allí en Samaria gente de otras culturas, de otras razas, que se casaron unos y otros, que adoraron a los dioses falsos y que ya de por sí extendieron toda la idolatría. Entonces ya tenemos todo ese contexto. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios a través de lo que es la parábola del buen samaritano.
Primero, hay que verlo como el amor del Padre. Es decir, la parábola del buen samaritano no vamos a verlo como yo tengo que hacer qué, sino nos vamos a meter como que yo soy esa persona a la que han apaleado, a la que han robado todo lo que tiene y la que está moribunda en el camino. Entonces, solo así podemos comprender profundamente su significado. La parábola del samaritano es un reflejo del rostro de Dios revelado en Jesús. Es decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, en esta parábola Jesús es el samaritano, aquel que era ridiculizado, que era tachado de blasfemo, que era tachado de samaritano o de endemoniado, aquel que era impuro o idólatra considerado así por sus propios conciudadanos. Él es el verdadero samaritano. Y nosotros somos aquellos que huimos de la presencia de Dios, que es Jerusalén, a Jericó, que es la ciudad amurallada por excelencia. La ciudad donde nosotros nos encerramos, nuestras heridas, nuestros traumas, aquellas que nos defendemos de la gente, todo ello que nos mete y nos ensimisma en nosotros mismos. Y aquí vemos cómo la parábola del samaritano es el reflejo del rostro de Jesús y que nos revela cómo el Padre nos ama. Y es aquí a través de Jesús que se pone como buen samaritano y cómo tiene especial predilección por los pequeños, por los pobres, por los necesitados, por los apaleados, por los heridos, por los que todos estamos heridos y todos estamos apaleados aquí en esta vida. Y el que no, pues es que no se conoce a sí mismo. Entonces, importante, para que nosotros podamos amar, necesitamos primero experimentar el amor de Dios. Y esa es un poco la proclamación del querigma. Y luego también el crecimiento en el discipulado. Porque es cierto que el amor de Dios no solo se percibe al principio en nuestra conversión, sino se percibe también en nuestra purificación, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, esperamos, aun conociendo a Dios. Pero si no tenemos esa experiencia del amor de Dios en nuestra vida, en los momentos de abandono, de soledad, pero también en los momentos de purificación, difícilmente podemos amar a los demás. Como dice el dicho, de amor se muere cuando es un amor posesivo, cuando es un amor egoísta, pero de ser amado se vive. El amor verdadero lo que nos da es vida y lo que transmite es vida. Cuando amamos sin afán de controlar, sin afán de poseer, sin afán de que los demás hagan lo que nosotros queremos o de buscarnos a nosotros en los demás. El hombre no puede amar si primeramente no se siente amado. Entonces ese es el contexto de la parábola del hijo pródigo. Que yo me veo como aquel que está en el camino, aquel que está apaleado, aquel que huye de Dios porque el pecado nos hace huir de Dios, bajar a nuestro Jericó, y aquel que luego veremos en la palabra, pues que todo lo que Dios nos ha dado en nuestra creación para gloria suya, que son nuestros talentos, nuestras posesiones, lo que somos, lo que tenemos, muchas veces nos es arrebatado por vivir lejos de Dios. Es el malgastar todos los talentos y todos los dones que Dios nos ha dado al estilo del hijo pródigo, del menor del hijo pródigo, que malgasta todos los bienes que Dios nos ha dado. Y el descenso del hombre desde Jerusalén a Jericó es la huida del hombre respecto a Dios por el pecado. El pecado lo que nos hace es convertirnos en autosuficientes y alejarnos de aquel que es el que nos puede amar realmente como somos. Jesús se encarna y es objeto de desprecio. Por eso ahí veis el insulto que hay en Juan 8. Dice, los judíos le respondieron, ¿no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio? Pues aquí, un poco también de recochineo, Jesús le responde al maestro de la ley, efectivamente soy un samaritano. Y vamos a ver Jesús como samaritano, como rechazado por los suyos, nos está salvando a nosotros. Primero, yo huyo y me escondo de Dios, pero Él va en mi busca, sale a mi encuentro. Ahí en el Salmo 139, que es precioso y que podéis orar con él, ¿a dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Haga lo que haga, aunque trate de esconderme, aunque sea el mayor pecador del mundo, aunque yo mismo me aparte de la casa del Padre, Él no va a cejar de buscarme, de mirarme y de ir en mi rescate, esté como esté. Yo huyo, pero Él viene a mi encuentro. Él acoge a abandonado porque ha experimentado el abandono. Él nos auxilia desde la igualdad. Si Él tiene misericordia del abandonado, porque Él ha experimentado el abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si yo he caído entre salteadores, Él fue considerado entre malhechores. Por eso Él tiene misericordia de mí. Le crucificaron allí
a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda, porque fue contado entre ellos. Yo he sido despojado de su imagen, y en cambio su desnudez, el que fue despojado también de todos sus vestidos, ¿para qué? Para mí revestirme, para llenarme para descubrir mi dignidad de hijo de Dios, y para mi desnudez revestirme de su amor y revestirme del sentido de la vida. Yo estoy cubierto de golpes, él se cubrió de golpes para sanar nuestras heridas. Dice, por sus heridas hemos sido curados. Él cargó con nuestros pecados, él sufrió las consecuencias de nuestro pecado precisamente para sanarnos en nuestros pecados, en nuestras heridas, en nuestros golpes. Yo he sido abandonado medio muerto y él también fue abandonado. Él, en medio de su abandono, nos promete que estamos con él en el paraíso. Él no nos abandona nunca, por mucho que nosotros nos sintamos solos o abandonados. Yo con mi pecado he dejado al Padre perdiendo la vida y Él me ha vuelto a entregar la vida del Padre. Él, abandonándose al Padre, nos consigue que nosotros podamos tener una relación filial con el Padre, la que habíamos perdido a través del pecado. Estas son las consecuencias. De esta manera, el samaritano, que es Cristo, nos coge, nos ve, nos coge, nos limpia las heridas, las va vendando y luego nos sube a su cabalgadura, nos lleva en sus brazos para poder restaurarnos de nuestras heridas y para poder redescubrir nuestra dignidad de hijo de Dios. Y yo puedo responder a su amor. ¿Por qué? Porque Él me ha amado primero. En verdad os digo, cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Como decíamos antes, solo cuando hemos experimentado ese amor de Dios podemos amar a los demás en sus debilidades, en sus pobrezas, en sus heridas, en sus abandonos, pero porque hemos tenido experiencia de que Dios nos ha amado a nosotros primero. Y por eso, cuando tenemos esta experiencia y cuando estamos revestidos del poder del Espíritu Santo, la ley del amor ya no es una opción, sino un mandato. Vete y haz tú lo mismo. Es decir, lo mismo que tú has experimentado, lo mismo que yo he hecho contigo, hazlo tú con los demás. Eso se resume perfectamente en el lavatorio de los pies. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, luego ¿qué hizo? Lo que me habéis visto hacer a mí, ahora hacerlo vosotros a los demás. Yo os he amado como sois, yo os he acogido en vuestros pecados, en vuestras expectativas equivocadas, en vuestras negaciones, pero ahora vosotros, cuando os sintáis amados en eso, en vuestras traiciones, amad a los demás como yo os he amado. Por eso el mesianismo que proclama Jesús es un mesianismo distinto al totalmente esperado en tiempos de Jesús. Es un mesianismo que viene a transformar todo lo malo que hay en nosotros, que es el agua de la purificación, en un vino de la alegría y de la esperanza. En tiempos de Jesús, relacionarse con endemoniados, con enfermos, que eran signo de la impureza y de la maldición de Dios, y sin embargo Jesús se relaciona con ellos porque viene a restaurarlos en su dignidad de personas. Es el único que habla directamente con mujeres, cuando en tiempos de Jesús hablar con mujeres a un buen judío pues era poco menos que un poco escandaloso. Come con pecadores, es decir, no le hace ningún reparo meterse en casa de los pecadores, porque precisamente a eso ha venido. Es decir, él es el buen samaritano, que ha venido a rescatar y a cubrirnos y a sanarnos a todo aquel que era desechado y apartado incluso de la presencia de Dios por el pueblo de Israel. Por eso el mesianismo que produce o que Lucas quiere hacernos ver en sus evangelios es totalmente contrario al mesianismo que esperaba en ese momento el pueblo de Israel, pero es conforme el plan de Dios y conforme lo que Dios espera de sus discípulos, de nosotros. 4 cosas aquí un poco para completar, queriendo justificarse, es decir, ese es el gran peligro que tenemos nosotros, justificarnos. Mira, yo ya vivo en los caminos del Señor, voy a misa, intercedo, oro por los demás, pero la cuestión no es que nosotros nos pongamos los límites, sino si nosotros estamos viviendo y si Dios quiere más de nosotros. Nosotros muchas veces decimos, bueno, hasta aquí he llegado. Es decir, muchas veces diciendo, nos conformamos ya hasta aquí para que mi comodidad no se vea afectada, porque esto ya me supone más, porque esto ya me supone morir a mí mismo, pero
pero Dios no quiere que lleguemos, si queremos vivir plenamente y tener vida plena y que ser instrumentos de bendición, tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiere, no hasta donde nosotros queramos llegar. Por eso la justificación es una lacra, es un cáncer, no solo para en aquel tiempo los fariseos, que estaban muy orgullosos de llegar donde llegaban y hacer lo que hacían, sino para nosotros como discípulos. He aquí, Señor, ¿qué quieres de mí? Haz tu obra en mí. No permitas que me acomode y me crea suficiente con lo que tengo y que yo quiera controlar, quiera que la vida no se me escape de mis parámetros, sino que quiero que tú vayas haciendo la obra, aunque eso a veces me duela, a veces pues me saque de mis casillas o que se descontrole un poco. Pero vivir haciendo tu voluntad, y ojalá cuando muera pueda decir, Señor, gracias porque he tratado de vivir en tu voluntad y llegar hasta donde tú has querido que yo llegara. Cayó en mano de salteadores. Salteadores es todo aquello que apaga en nosotros los dones de Dios. Si huíamos de Jerusalén a Jericó, todos los talentos, todos los dones, cuando los ejercemos o los vivimos al margen de Dios, al final los perdemos, los usamos para provecho nuestro y van desapareciendo. Y eso pasa con los dones naturales, con los talentos naturales, con los talentos y dones espirituales que los tenemos, pero también con las cosas que Dios nos da, las cosas materiales. Cuando tratamos de vivirlas para nosotros, las perdemos. Por eso aquí el samaritano no tuvo reparo en subir, en poner su cabalgadura, que era propiedad suya y en la que iba él cómodamente montado, ponerlo a disposición de quien lo necesitaba. Si yo mi tiempo, mi dinero, mis coches, mi casa, la pongo al servicio y le pido a Dios que me haga a través de todo ello poder ser acogedor, poder bendecir a los demás, poder que sean instrumento todo ello del amor de Dios, pues bueno, pues tengo que estar dispuesto a ello. Cuando nos apartamos de Dios, al final perdemos los talentos, perdemos todo lo que tenemos y al final experimentamos una muerte que es peor que la muerte física, que es la muerte espiritual, la lejanía de Dios, el vacío que experimentó el hijo pródigo en su huida del Padre. Por eso la muerte, esa muerte, ser apaleados, muchas veces son como consecuencia. ¿Cuántas personas que no tienen a Dios y que no tienen ese por qué y para qué vivir experimentan una muerte? Ahí está nuestra labor de discípulos, salir de nuestro entorno, comodidad, confortable y demás, e ir a anunciar a Cristo a aquellas personas que viven en esa muerte viviente que no deja de ser pues a veces desesperante, que no te deja tener perspectiva de vida. Jesús nos sana, es decir, no solo nos encuentra, sino que nos sana con su aceite, que es el Espíritu Santo, y con el vino, que es la alegría, es decir, aquello que puede transformar nuestra amargura, nuestro pesimismo, nuestro victimismo, lo transforma en una alegría porque da sentido a nuestro vivir, da sentido incluso a nuestras heridas, da sentido a nuestras tribulaciones, con el aceite del Espíritu Santo, que es quien nos fortalece, quien nos hace esperar y quien nos hace ver allí donde nosotros somos incapaces de ver. Y lo llevó a una posada que en el fondo es la iglesia, es decir, lo llevó allí donde hay una comunidad, porque es la comunidad la sanadora, la que tiene que continuar. El primer encuentro fue con Jesús, pero ahora la transformación, el cuidar, el hacer crecer, el hacer restañar esas heridas se hace en comunidad. Por eso es importante las pequeñas comunidades, los grupos de compartir, donde podamos abrir el corazón, donde no solo oremos una vez a la semana, donde podamos profundizar pues, en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, conforme vamos compartiendo a los hermanos. Y es ahí donde le da dos talentos. Los talentos que son los que a ti y a mí nos da dentro de la iglesia, ¿para qué? Para cuidar y para acoger a aquel que está herido y para poder propiciarle los cuidados que necesita y para poder orar por él, interceder por él y dar sentido a su vida anunciándole a Cristo. Por eso es en la iglesia donde no solo él tiene ese encuentro con el enfermo o el apaleado, sino que lo deja para que nosotros continuemos su obra en él. Y para finalizar, pues bueno, Jesús le da la vuelta a la pregunta. Primero el maestro de la ley que dice, ¿quién es mi prójimo? Es decir, se pone él en el centro. ¿Quién es mi prójimo? Diciendo, yo estoy amando a mis prójimos, estoy amando a los que son de mi religión y a los que están mi prójimo. ¿Y quién es la vuelta que le da Jesús? Aquí le dice, ¿quién fue prójimo del asaltado? Entonces aquí ya no nos habla de quién es mi prójimo, sino cómo yo puedo ser prójimo de aquel que lo necesita. O
sea, el prójimo, el asaltado, ¿quién fue su prójimo? El que se hizo cargo de él. Por eso también aquí Dios nos cuestiona, no es cuestión de muchas veces en nuestro entorno también de discípulos, de vivir la fe, nos circunscribimos mucho a nuestros ámbitos religiosos. A veces nos falta esa salida a buscar otros ámbitos o otros escenarios, a buscar a la gente y a las ovejas perdidas en otros lugares, y nos cuesta desacomodarnos, es cierto, y tenemos barreras que sufrir, reticencias, recelos, no sé, todo ello que solo podemos vencer en comunidad. Solo podemos vencer si acogemos en comunidad el Espíritu Santo y si nos vamos apoyándonos a otros, porque desde luego desde la individualidad es imposible. Pues Señor, te queremos dar infinitas gracias en esta mañana por traernos y por hablarnos, Señor, porque tú nos has hablado a cada uno en particular, porque tú nos conoces a cada uno, conoces nuestra necesidad, conoces todo de nuestras vidas y tú nos tratas particularmente a cada uno. Te pedimos, Señor, que esta palabra que nos has recordado pase también por nuestro corazón y haga en él su efecto, que crezca en nosotros esta misericordia y este amor para que la podamos dar a nuestros próximos, a nuestras familias. También te pedimos que, como vamos a regresar a nuestras labores, a los compartires con nuestras familias, a nuestros deberes, que podamos llevarnos esta palabra y que podamos hacer la vida en nuestras vidas. Y te invito a ti, hermano, que ahí donde estés, tú alabes y bendigas al Señor, porque el Señor es bueno, porque el Señor nos conduce, porque el Señor no pasa de largo, porque el Señor sana nuestras heridas, porque Él es el buen samaritano que viene en nuestra ayuda, en nuestra necesidad. Por eso, Señor, bendito seas, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Te exaltamos por tu amor, Señor, por tu amor derramado, por tu amor entregado. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, Señor. Santo, santo eres, maravilloso. Nos alegramos en tu presencia, Señor. Nos alegramos que nos convoques para hablarnos, para sanarnos, para aclararnos, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas. Bendito seas, Señor. Vale, pues concluimos entonces aquí. Una bendición teneros, una bendición compartir con vosotros. Y bueno, pues ya hasta la próxima. Quiero decir que sí.